Pues, si habéis visto, estáis en el grupo de WhatsApp, habréis visto este flyer, recuerda. Y hoy es una predicación un poco atípica, ya veréis el porqué. Bueno, hay quien dirá todas son atípicas, entonces no tendrá mucho eso, pero sí que hay una parte atípica y es porque de alguna manera estamos ya saboreando el comienzo del curso. A partir de la semana que viene sí que es muy importante que estemos ahí atentos porque vamos a empezar una serie que va a ocupar varias semanas hablando sobre avivamiento. ¿Qué directrices han habido en los diferentes avivamientos a lo largo de la historia y qué podemos hacer al respecto? Evidentemente el avivamiento lo trae Dios, pero los que cavan cisternas y fuentes somos nosotros. Entonces vamos a hacer todo lo posible para que, si Dios quiere, pues encienda la chispa. Y quería antes de todo pues pasar a este recuerdo. Y yo estaba pensando en una ilustración y lo siento, pero solo me viene una a la mente. Resulta que yo, antes de ser cristiano, donde ya las cosas pintan mal, antes de ser cristiano pues celebraba mi carnaval. Y en el instituto, no todos, pero algunos sí, me acuerdo con 17, 18 años, que mis compañeros de instituto iban a celebrar el carnaval y tal, y yo me iba a quedar en casa porque tampoco me iba a. Entonces ellos comenzaron, que sí, que no sé qué, y si no tengo ningún disfraz. Y lo que hicieron, se juntaron unas chicas peligro, una chica, dos, pero tres ya estás vendido. Y había 4 chicas allá que dijeron, ven para acá, que rápido te vamos a montar algo. Y resulta que empezaron a coger de la cocina pues harina, huevos, y hicieron una masa pastosa que me pusieron en la cara. Y me buscaron por ahí ropa que estuviera así como envejecida, y de pronto era un zombie viviente. Y resulta pues nada, que tocaba salir de esa manera. No me enorgullezco de esto, entonces pido perdón. Pero sí que es cierto que a lo largo que iba pasando la tarde, que iba con mi pasta rara a tope avergonzado, la gente, cada vez que me veía, personas nuevas que me veían, decían, ¡ah, qué horrible! Crea estupor, crea rechazo, repelús. Y uno decía, ¿por qué? Pero bueno, hubo un momento que ya en la parte ya final fui al servicio y me miré al espejo. Me miré al espejo y me di cuenta que al acercarme al espejo me mostraba la realidad, que es que el agua de la masa se iba evaporando y la mascarilla se fue agrietando de tal manera que realmente parecía que la carne se me caía a pedazos. Y esto me recuerda a un pasaje que dice Santiago. Y dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, tenemos nuestro espejo, que es la palabra de Dios, y si nosotros la descuidamos, no sabemos exactamente cómo estamos. Nos pueden decir nuestros amigos, familiares, incluso las circunstancias, ir prosperando económicamente, lo que fuera, pero en el fondo no vemos el reflejo de nuestro alma. Pero en el momento que nos acercamos a la palabra, vemos realmente cómo estamos. Y vemos si realmente nuestra piel es tersa y suave, si nuestras facciones son agradables y amables, o si realmente hay algo que se está deteriorando de una forma muy rápida. Y de esto quería hablar en esta mañana. Cuán importante es recordar lo que hemos recibido. Se nos ha dado la palabra, la mayoría de las personas aquí hace mucho tiempo que conocemos del Señor, o hemos leído la Biblia, o nos han hablado, y sabemos la palabra. Pero ¿sabes? Una de las grandes
tragedias del ser humano, ¿cuál es? Una de las tragedias mayores del ser humano, ¿cuál es? Que hace que veamos la sociedad como está. ¿Cuál podría ser una de las tragedias? Una de las mayores tragedias es que lo más rápido de olvidar para el ser humano es la verdad. Lo más rápido de olvidar para el ser humano es la verdad. Y es que acaso, seamos sinceros, ¿no te ha sucedido que te han dado un consejo que te ha hecho vivir, te has dicho gracias, y a la semana siguiente estabas igual o peor? ¿No nos ha pasado? A mí me ha pasado. La verdad, no, Dios te dijo y te dio esa promesa y te hizo, wow, el túnel ya está llegando a su fin, estás viendo la luz, vas a salir. Y luego una llamada, un paseo, simplemente te levantaste así, echaste tierra a esa palabra y esa promesa. Lo más rápido de olvidar para el ser humano es la verdad. Y nosotros, como buenos soldados, nos tenemos que vestir de la verdad y andar con ella. Y voy a remitirme a un pasaje que lo que hace es recordar. Y seguramente que si te hago pensar un poco cuál elegirías, seguramente que coincidiríamos. El hombre que se entretiene en escribir un libro entero simplemente recordando lo que ya había dicho, porque sabía que de una no se iban a acordar. Incluso tenemos en la Biblia nuestro espejo, tenemos esa duplicidad de contenido, es el libro de Deuteronomio. Y en Deuteronomio resulta que Moisés lo que pretende es... no es pasar la ofrenda. Y Deuteronomio lo que pretende es lo siguiente: a ver, pueblo, yo estoy llegando a mi final, pero voy a decir lo que tenéis que recordar. Y hablamos de un pueblo que vio abrirse el mar, que vio maravillas, y aún así tenían que recordar lo que había sucedido. Y él se pone delante de la gran multitud con sus repetidores y les dice lo siguiente. He subrayado algunas en algún color para que de alguna manera, pues, como es un texto largo, pues si quieres hagas énfasis. Pero evidentemente son míos, en la palabra, pues todo es palabra de Dios. Dice, ahora pues, dice Moisés, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni tampoco no disminuiréis de ellas, para que guardéis los mandamientos del Señor, vuestro Dios, que yo os ordene. Vuestros ojos vieron lo que hizo el Señor con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó el Señor tu Dios de medio de ti. Mas vosotros que seguisteis al Señor vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Y sí, voy a hacer un parón aquí simplemente para refrescar vuestras neuronas, que no sea... Pero ¿no nos ha pasado esto? Que nosotros estábamos viviendo una forma de llevar la vida, estábamos siguiendo, quizás obsesionados por alguien, por un contexto familiar, obsesionados por una profesión y Dios, o una adicción incluso, y Dios nos libera. Y dice, ¿no os acordáis que estabais siguiendo esos dioses y ahora estáis libres? ¿Ahora estáis vivos por fin? Y continúa diciendo, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ellas. Es decir, Moisés lo que está diciendo es que os ha enseñado esto, no simplemente para que seáis libres, que es genial, sino también porque ahora tenéis que conquistar la tierra llevando los valores que habéis recibido, llevando el poder de liberación que habéis recibido. Guardadlos, dice, pues, y ponedlos por obra. No solo es conocer la Biblia de tapa a tapa. ¿Cuántos ateos conocen hasta de memoria pasajes de la Biblia? Pero lo difícil no es conocerla. No nos dedicamos aquí los domingos a hacer estudios bíblicos porque tampoco queremos hacer 1000 detalles de la palabra y las medidas del tabernáculo y tantas cosas para tener conocimiento. Que hay otros contextos para eso, muy buenos. Pero lo que hacemos aquí es inspirar y enseñar la palabra, pero con el énfasis en ponerla en práctica.
Porque lo que transforma a una persona, lo que diferencia de un discípulo de uno que no es discípulo, es poner en práctica la palabra. Y así dice: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Acaso no os ha sucedido que hay personas que dicen: no sé por qué te estoy explicando esto, pero veo en ti algo especial, me escuchas, eres prudente, sabes aconsejarme? Y quizás es una persona que no conoce de Dios, pero te valora excepcionalmente. Los jóvenes, ¿no veis una gracia especial cuando uno de los chicos de quizás 15, 17, 18 años, pues está en su clase y dice: pero si sabe conducir, sabe hablar con amabilidad, sabe estar de forma intergeneracionalmente, sabe relacionarse con otras personas, tiene la cabeza serena, sabe decir no, tiene dominio propio? ¿De dónde surge esa sabiduría? Y si rascas un poco, pues está en una iglesia, conoce de Dios hace años, hay una diferencia en él. Continúa la palabra diciendo, dice: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. 4:7 dice: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, dentro de la repetición de la ley, vuelvo a repetir lo que acaba de decir: guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿No te ha sucedido que quizás has hablado a una persona del Señor, ha experimentado de Dios, incluso ha sido sanada, ha tenido una experiencia, quizás un sueño profético, quizás la misma presencia de Dios, y después de un tiempo la has visto y ha vuelto a los caminos del mundo? Y le dices: pero no tuviste esa experiencia. Y te responden: sí, pero no sé al final si fui yo. Pero si fuiste sanada, si Dios te habló claro, si estabas rota. Pero dejó demasiado tiempo y permitió que poco a poco se fuera olvidando. Pensad que nosotros no nos movemos por la lógica, nos movemos por el corazón. Y eso es un peligro, porque el corazón es engañoso. Y por eso debemos ir a nuestro espejo, a la palabra, mirarnos y decir: Señor, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi alma? ¿Acaso estoy haciendo bien? ¿En qué me quieres corregir? Quiero mejorar. Trae a memoria, Señor, las cosas que he descuidado. Quiero ser más como tú. ¿Qué hay por delante que conquistar? Vamos, Jesús, estoy dispuesto a lo que tú quieres hacer. Así, en resumen, Moisés dice: oye, practica y conquista. Oye, practica y conquista. Oye, practica y conquista. Y este es el desarrollo del ser humano, del cristiano. Y quizás llevas mucho tiempo en el Señor. Y quizás conoces a un amigo que está hace mucho tiempo en el Señor. Y quizás está un poco ya apático o desencantado o desanimado, o ha perdido ese fuego, y es porque dejó de recordar, porque dejó de practicar, porque dejó de conquistar, porque realmente estamos llamados a oír, a practicar y a conquistar, y esa es la plenitud del hombre. Y quería simplemente pasar a hablar de cómo encontrar esta palabra, porque tampoco es tan fácil, y a veces sucede que algunos pues miramos en la Biblia y decimos: pero esto era de la época o no, pero Dios en cambio me está diciendo, pero la iglesia dice. Y quería un poco pues hablar sobre este particular. ¿Dónde encontramos realmente el mensaje el cual debemos recordar? ¿Cuál es la palabra
fiable en este sentido. Entonces esto es como, lo comparo a un formulario cuando por ejemplo haces un contrato con una compañía telefónica y te ponen algunos checks y dicen aceptas qué tal, aceptas qué tal, aceptas qué tal y en suma, aceptas, siguiente. Y si hay uno de los puntos que no aceptas, pues no continúa el formulario. Entonces es bueno que haya una armonía de aceptación en los diferentes requisitos. Entonces de esa manera, pues esto fue hacia atrás. ¿Qué es la voluntad de Dios? El primero, voy a hablar simplemente de tres, el primero es la Biblia. La Biblia es algo que debe tener ese cheque. Pero tú y yo nos hemos encontrado con personas que nos vienen y dicen no, es que la Biblia, ese texto era para esa época. No, es que en la Biblia ya se ha demostrado, hay algún error, alguna... No, es que la escribieron hombres. Es que... Y entonces ponen trabas a la palabra y ya... Claro, si es así, ¿de qué depende que reconozcan lo que dice la Biblia? Depende ya de lo que te interesa reconocer y lo que no. Y si es verdad que pueden haber aspectos, pero si es simplemente una excusa para no hacer caso de lo que dice la Biblia, en error estamos. Así Martín Lutero, cuando vino la Reforma, era simplemente volvamos al fundamento de la palabra. ¿Cuál es el acierto? El acierto es que la palabra, segunda de Pedro 1.19 nos dice, segunda de Pedro 1.19 dice, y así tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. A veces nos llevamos mucho a pues lo que he sentido, lo que me han profetizado. La Biblia es la profecía más segura. Incluso en Salmo 119, 160, sí, caballeros y damas, hay muchos capítulos en algún libro como Salmo 119, versículo 160, pues el 119, versículo 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. La suma, es decir, no reconocer algunos aspectos, la suma de tu palabra es verdad. Checa la Biblia. Si tú me quieres convencer de algo, justifícame con la Biblia. Si yo te quiero convencer de algo, te lo intentamos justificar con la Biblia. Segundo, gracias. El Espíritu. Es verdad, el Espíritu habla. El Espíritu habla al corazón. Hemos reconocido a Jesús y el Espíritu vive en nosotros. Y no lo tenemos que menospreciar. Y hay errores en la historia. El propio Calvino, al ver que la Iglesia Católica decía que había apariciones por muchos lugares y algunos eran simplemente pues formas de llevar personas en peregrinaje a diferentes zonas y en crear un movimiento de ingreso económico, etcétera, etcétera, pues Calvino dijo, no aceptamos nada que sea a ese nivel, que sea de inspiración, ya está la Biblia, ya es suficiente. Es un error. Y os voy a decir por qué. Dice, por ejemplo, la palabra en la salvación. Si tú crees que Jesucristo murió por ti, que te perdonó de los pecados y lo confesares con tu boca, eres salvo. Ay, Señor, gracias por morir por mí, moriste por mis pecados. Igual no eres salvo, por decirlo. Pero luego dice, y el Espíritu Santo dice a tu espíritu de que realmente eres salvo. Es decir, hay una convicción de que estás en el cielo. Y si hay alguna persona presente que dice, yo creo en Jesús y tal, pero no sé si irá al cielo, dudemos. Porque el Espíritu tiene que hablar a nuestro corazón. Otros errores. En el presente, justo el otro extremo. Y yo como pastor pues me encuentro a veces argumentos como este. Es que el Señor me ha dicho. Es que el Señor me lo ha puesto muy claro. Es que me dijo que ir por allí es lo que tenía que hacer. Y a veces estamos demasiado pendientes a lo que Dios nos está diciendo, pero hemos olvidado lo que un día Dios dijo en su palabra. Entonces mi pregunta es, ¿y dónde encuentras eso en la Biblia? No, ya, pero es que ahora, pero es que sí, pero Dios me entiende. O sea, que es un Dios tuyo.
Entonces, a partir de ahora tenemos que seguir tu profecía y no la de la Biblia. Y si Dios te va diciendo a la derecha, vamos todos a la derecha. Porque es más fuerte lo que el Espíritu te dice que lo que la Biblia escribe. Hay un caso, por ejemplo, del unitarismo. Comenzó de un pastor con una iglesia en Estados Unidos, aproximadamente entre 5 y 10.000 personas. Y él predicaba, y la verdad es que era muy reconocido por su labor pastoral, por su labor social, por su doctrina. Pero un día, en su soledad delante de Dios, él creyó entender que Dios le decía, cuando veía esas matanzas en Ruanda, algunos os acordaréis, y en televisión, él decía, es imposible que ellos se vayan al infierno, hay tantas personas. Y llegó a entender que Dios es tanto amor que no hay infierno, que no puede enviar a la gente al infierno, y que al final todos iremos al cielo. Él llega a la congregación, comienza a compartir esto, y la gente empieza a irse, y luego es reclamado por otras autoridades espirituales, y al final está reconocido como una secta. Es una persona que privó lo que él sintió por encima de la Biblia y por encima de la iglesia. ¿Cuál es el acierto? Lo dice la palabra. Es verdad, tenemos que reconocer al Espíritu Santo. Juan 16:13 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Es decir, cierto es que el Espíritu Santo de Dios confirma lo que ha dicho y la palabra confirma lo que nos ha dicho. Y el tercer cheque. La iglesia. La iglesia. Dios ha dado autoridades espirituales. Dios ha dado un contexto para poder discernir, concretar realmente qué es lo correcto. Y aquí hay errores también. Y no los negamos. La iglesia durante muchos años, la institución de la iglesia, por ejemplo en la Edad Media, llegaba a estar por encima de la palabra de Dios. Hoy en día la Iglesia Católica funciona así. Lo que diga el Papa está por encima, lo que diga el Papa, lo que digan los sacerdotes, lo que diga la tradición, y luego viene la Biblia. Y por eso hay cosas que la Biblia ya no cumple. O por ejemplo hay otras como el no casarse, los sacerdotes, etcétera, que lo tienen por tradición, no porque lo ponga la Biblia. Y en la Edad Media se hizo mucho daño por rechazar la palabra. Y por tanto no debemos creer solo lo que dice la institución pastoral, el pastor, el anciano, el diácono, o quien sea. No solo eso, si no está fundamentado. También otros casos, ¿no? Años atrás, pues, y ahora pues en otros contextos, he estado en Latinoamérica de viaje misionero, esto lo ves, también pues sé que sucede pues, en África, en otras partes de Asia. Lo que decía el pastor, el ungido de Dios, es la verdad, es que lo ha dicho el pastor. Hasta el punto de llegar el ungido de Dios a decirle a una persona, tú debes dejar a esa chica, porque Dios me ha dicho que te tienes que casar con aquella otra. Bueno, hola, ¿sabes? No. Y ese levantamiento a la figura pastoral, o al líder de iglesia, o al anciano, o al predicador, o al Billy Graham, o al misionero, a quien fuera. No, si no está fundamentado en la palabra. Evidentemente que hay aciertos, y os lo digo tal como lo dice la Escritura, Eclesiastés 12:11. El mismo Salomón escribe, las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones, es decir, las diferentes personas que se ponen aquí a compartir el mensaje están lanzando clavos, y luego incluso añade, dice, y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. Es decir, está diciendo que lleva la sabiduría, a veces son como clavos que están tocando en el punto que debe ser animado, exhortado, corregido, edificado, enseñado, y se tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, Pablo dice a Timoteo, para que si tardo, le dice, si tardo en ir a verte, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, es decir, el fundamento de la verdad. La iglesia es importante.
Igual conoces a alguna persona, yo conozco alguna, que su iglesia es por internet. U otra que ha quedado tan desencantado de las relaciones humanas dentro de una iglesia que ya en casa ora y lee la Biblia. Eso no es de Dios. Porque Dios nos puso bajo autoridades espirituales. Y si tú quieres levantarte como autoridad espiritual, dice, buena cosa deseas, dice la palabra. Aquí todos juegan, habla conmigo. Pero Dios ha puesto personas que se cuidan de personas. En capítulo 2 del libro de Hechos, versículo 42, dice cómo era la iglesia primitiva y decía, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en el reconocimiento de esos apóstoles, de esa enseñanza. Piensa que esto es como un trípode. El trípode, por ejemplo, este trípode de la cámara que está sosteniendo la cámara. ¿Qué pasaría si cortáramos una de estas patas ahora mismo? Creo que caería y la cámara sufriría pérdida. Se rompería, se arañaría y ya no cometería su función de estar grabando. No le quitemos patas al trípode. Si algo Dios te dice, mira que esté en esas 3 líneas. La Biblia, el Espíritu, la Iglesia. A veces me dicen, no, es que yo he sentido esto, y digo, ¿te atreverías a ponerte en el micro el domingo y explicárselo a la comunidad? Bueno, no. Entonces, hay algo que no está cuadrando. No creo que el Espíritu te diga algo que la Iglesia le choque tanto. Dímelo dónde está la Biblia. Bueno, pero ya sabe cómo soy, me ha hecho así, la Biblia ahí lo dice, pero quizás quiere decir, quizás hemos leído que no debemos ni añadir ni disminuir de lo que dice el texto. Y si hay cosas que son muy claras, no robarás, no falta, ay, es que no siento no robar, no es eso. No falta que vayas en línea a los 3, hay cosas que son muy claras. Pero cuando uno piensa dar un paso, decir, estoy haciendo bien, ese trabajo que me han ofrecido, me están diciendo esto o esto. Por ejemplo, ahora pues fui el jueves a ver el local con el arquitecto y el ingeniero. Dicen, esto es muy bajo, esto es imposible. Grupo 1, que es insonorizar esto, dice, te va a comer medio metro. Y tenéis 2,80, o sea, no puedes tener una iglesia de 2,20 metros. Pero tenéis otra opción. Digo, vale, dime. Dice, lo hacéis grupo 3, ponéis una música. Grupo 3, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no puedes realizar música en directo, que tiene que ser plastificada. Pones un CD, un podcast o un Spotify o lo que sea, pones ahí a Hilson o Bethel Church o lo que fuera y cantas. Dice, cuando te venga, o sea, entonces tú luego, cuando te venga la inspección, enseñas eso. Y luego sacan los instrumentos y tocáis, porque ya habéis pasado la inspección. Dice, eso sí, si un vecino escucha que hay una guitarrita sonando, igual os dice, oye, ¿qué pasa? Llama al ayuntamiento, si os envían, oye, quitad los instrumentos, vale, lo guardáis, hacéis la inspección y luego lo volvéis a sacar. Y mi respuesta fue muy clara. No es lo que predicamos. O sea, predicamos de seguir y hacer caso a nuestras autoridades. Ahora no vamos a hacer eso. Y él dice, ellos, la verdad, súper majos y honestos, dicen, nosotros tampoco lo haríamos. Queremos dormir tranquilos. Y digo, pues, no grupo 1, no grupo 2. No pasa nada. Las 3 cosas, hay cosas que ya quedan claras, no falta, ay, es que siento. A veces uno siente lo que quiere sentir. Entonces, ay, es que yo siento esto. Perdona, yo es que estoy sintiendo lo contrario. ¿Y ahora qué hacemos? El Espíritu no nos está diciendo 2 cosas diferentes. Entonces, en ese sentido, cuidado. Y nuestra época es peligrosa en algunos matices y es maravillosa en otros. Es maravillosa en el sentido de que no se cree esto con los ojos cerrados, que antiguamente se lo ha creído y ha sido muy institucional. O a veces se ha machacado de una forma, la ley dice que nos curamos, que el varón es deshonroso dejarse el pelo largo. Y hay cosas que sí que puedes ver matices de la época, sí, no digo que no. No hay que, la letra mata y hay que tener cuidado tampoco
Dice incluso la palabra, y lo conocéis, que las mujeres serán salvas si conciben hijos. Claro, eso no lo puedes predicar mucho, porque se está refiriendo a algo concreto de la época, a unos gnósticos que... Entonces está hablando en otro contexto. Entendemos que no hay una persona, una mujer, si no tiene hijos, que no sea salva. Entonces, en ese sentido, encerrarse, pero ahora, igual que he dicho que hay maravillas, que ahora hay como mucho más culto racional, este es el peligro. El peligro no es el espíritu, evidentemente, sino el hacer el Dios a nuestro bolsillo. Es que ya siento que están en mi iglesia. ¿Vale? ¿Sabes qué quiere decir eso? Es que siento que esa chica me gusta. Sí, pero ¿te has fijado que está casada? Ya, pero es que Dios me lo ha dicho. tenemos un problema. Tú, el marido, la chica y yo. Tenemos un problema. Luego no vengas a que te cases. ¿No? Y me lo encuentro. Nos encontramos cosas así. Y a veces personas que llevan muchos años en el Evangelio. Pero nos encontramos porque al final hemos hecho un consumismo de la relación con Jesús. Os decía que la segunda parte era un poco diferente, y es porque quiero que recuerdes lo que, gracias al Señor, has encontrado domingo a domingo en enseñanza sistemática en este lugar. Te voy a pasar a continuación prácticamente todas las diapositivas, los flyers, de los mensajes que se han ido dando desde hace un año y medio. Por tanto, va a ser un bombardeo visual y también de recordatorio, pero simplemente te quiero transmitir. Recuerda, porque a veces me preguntan cosas y digo, ¿te acuerdas el mensaje que dio no sé quién? Ese es el que ahora te diría bien volver a escuchar. O está animando al servicio, no solo es corrección. Recuerda, porque aquí intentamos hacer lo que dice la palabra, que sigamos de forma fiel la enseñanza de los apóstoles. Ahora no somos apóstoles, pero sí pastores o maestros, que estamos buscando a Dios y discerniendo qué es lo que tenemos que transmitir. ¿Y para qué es? Para oír, para practicar y para conquistar. Recuerda, disculpa si algunas diapositivas no aparecen porque me ha sido imposible encontrarlas, ¿vale? Pero prácticamente aparecen todas. Sí, vale. Vas a ir pasando tú. ¿Vale? Empezábamos con una serie de orígenes. Tú ves pasando sistemáticamente y yo voy. Entonces hablábamos de una iglesia, según el libro de Hechos, una iglesia supernatural, una iglesia sacrificada, una iglesia misional, que tiene una misión, una iglesia estratégica y también una iglesia organizada. Y cuando a mí me dicen, ¿y cómo es tu iglesia? Digo, esa es la misión. Ahí están colgadas esas imágenes. Luego vino Rafa y nos habló de ese mensaje. Luego hablábamos de otra serie, a imagen y semejanza de Dios. Bueno, cuando he hablado de Rafa es el pastor de Gabá. Luego estábamos hablando de imagen y semejanza de Dios, de dónde vengo, a dónde voy, yo sé quién no soy. Y la siguiente, ¿qué hago yo aquí? ¿Cuál es la misión? Luego hablábamos de los desiertos de Dios, personas que están pasando momentos difíciles, qué aliento hay en la palabra. Josep Zopetti nos hablaba del buen pastor, cómo es Jesús. Nos hablaba Rubén Millar, el pastor de San Boi, de la paz en el Señor, que hablaba de tirar un cojín por la ventana, ¿os acordaréis? Segundas oportunidades, estuvimos hablando de la importancia de... Tony Bodego vino y nos habló del gozo. Tuvimos Dani López hablándonos del tabernáculo, aquí te está llamando Dios. Pasábamos al otro local y hablábamos de ensancha, alarga y refuerza tus estacas. De nuevo Josep nos hablaba del tesoro más importante, el reino de los cielos. David Becerra nos hablaba del poder del perdón. Hablábamos de los 5 valores de la viña, que son estos que se expresan ahí y que fuimos desgranando uno a uno. Alabar y experimentar a Dios. Queremos que busquemos al perdido de una forma que nos entienda. Crecer en comunidades de reconciliación. Por eso los grupos de conexión discipular a Cristo y su reino. Y por último, entregarse al servicio con compasión. Y eso es lo que intentamos en la iglesia hacer continuamente. Dani Pujol nos habló del gran fundamento
Y hablábamos también de una serie, Carácter de Siervo, basado en el libro de Ruth, el poder del compromiso, el poder de la sumisión de Ruth y el poder de la gracia que llevó Josiño. Dones espirituales, hablábamos de qué dice Pablo en 1 Corintios 12. Vino David Roton y nos habló de sígueme. Hicimos también una serie sobre Jesús, Adviento, y Dani López nos hablaba del anuncio, la anunciación a María. Yo estaba compartiendo de cómo saber esperar a que llegue a través de Simeón. Luego la fiesta de Navidad, que hubo un pequeño mensaje y una representación teatral de los jóvenes. La celebración, José Luis Ruz también lo compartió. Y hablábamos de sabiduría, esos magos de Oriente. Hablábamos un día de relaciones tóxicas, entre interrogantes porque no creemos que las relaciones sean tóxicas, pero sí algunas dinámicas, y lo puedes escuchar. Josiño nos hablaba de obras de amor. Hablábamos de 7 mentiras sobre el diezmo, animando a seguir lo que dice la palabra, de cumplir en ese sentido. Los amigos de Jesús, y hablábamos de Marta y María. Don Andrison nos vino a hablar de comunidad, la estrategia de Dios. Y empezamos una serie sobre el Espíritu Santo, cerca de la llama, y hablábamos de fuego consumidor, que es el Espíritu Santo. Nos da la identidad espiritual, nos guía en el desierto, y es un poder imparable. Josiño nos hablaba de inesperado, de ese Dios. Hicimos un retiro donde hablábamos de celebrar a Cristo. Resucitó Daniel López, Martin Bullman, el líder del movimiento de la viña en Alemania, en Ucrania, pues nos trajo también un mensaje. Anselmo nos dijo cómo dar en el blanco, cumpliendo con mi misión, otra serie. Qué importante, ¿cuál es nuestra misión? Pues reproducir lo que Dios nos ha dado, con mi próximo, con mi ciudad, con mi planeta. David nos hablaba de ganar o perder, la importancia de ponernos en Dios, y hablábamos de otra serie, Cultura de Honor. Juego limpio, una comunidad sana, honrarme a mí mismo, y sobre todo hablábamos del tema sexual, aquello que más me puede deshonrar. Hijos de un Dios menor, como diciendo, tenemos al Dios que parece el de Aladino, casi de juguete, pues tenerlo como un Dios superior. Hablábamos de honrar, porque esta serie hablaba de honrar a las otras personas, honrar a Dios, honrarnos a nosotros mismos y honrar a las personas que nos lideran o nos guían. El valor de nuestro trabajo, Don Anderson, de Estados Unidos. Escoge bien, nos trajo Salvador. Dando a Dios, Dani, Querer para ver, Isaac Vega, La Cruz, Muerte y Resurrección, que estuvo aquí Eliam tocando el piano, haciendo de fondo, junto conmigo, Obediencia Selectiva, que nos trajo Josiño Alonso. Y Jason hablaba de la vida en espíritu, conociendo a Dios, Anselmo Muñoz, recientemente, y Descansando en Dios, la semana pasada con Mar. ¿Sabéis las horas que he dedicado a esto? Una predicación igual te dura 8 horas de preparación. Y toda la semana rayándose. Todo el trabajo. Señor, ¿qué quieres que le vea a esta comunidad? ¿Quién tengo delante? ¿Cómo doy de comer al que lleva 20 años y al el que acaba de entrar por la puerta que no sabe de Dios? ¿Cómo un adolescente de 15 años o un joven de 21 puede llevarse un mensaje que puede poner en práctica? Y también un marido o una mujer de 30 o de 40, un papá, una mamá, un abuelo, una abuela. Señor, ¿qué estás diciendo? A veces tienes que edificar, a veces tienes que consolar, a veces tienes que instruir. Y exhortarnos, una palabra del griego dice animar. Pues cuando las cosas, y animar a hacer el consejo de Dios. Este es el consejo de Dios. Y simplemente os animo a respetar y valorar lo que los diferentes siervos en ese área están transmitiendo a la congregación, porque están buscando de Dios cuál es ese mensaje. Y yo hoy os digo, recuerda, Deuteronomio, óyelo de nuevo, ponlo en práctica. Dirígete a crecer en ello. Porque si no haces nada de esto, es posible que ahora estés aburrido de la iglesia, del Xavi como predica, de los compañeros, del servicio, de que nos cambiamos de local, de lo que quieras te puedes quejar. Creo que en el desierto estaban peor los israelitas, pero te puedes quejar, estás en tu derecho si quieres.
Pero si esto lo interpretas como creo que Dios está diciendo esto, nos está llevando en esta dirección, no solo oigo, sino que lo practico, vas a darte cuenta que conquistas. Y de pronto, pues, ahora una persona me ha dicho de dar un testimonio, el otro día pues Alex salía a dar un testimonio, Francisca a dar un testimonio, porque van, y muchos de vosotros, aunque no hayáis salido a dar el testimonio, pero los que practicáis, vais conquistando nuevas situaciones, vuestro propio corazón, nuestro propio corazón, las personas que nos rodean y la extensión del reino. Para mí es un motivo de orgullo y satisfacción, eso será muy, muy monárquico, que hayamos podido doblar. Aleluya. Doblar es una lástima porque no podemos estar todos en el mismo grupo. Pero quiere decir que hay equipos que están trabajando un montón, que se van a esforzar a doblar, que hay personas que quieren conocer de Dios, que hay personas que estamos invitando a otros para que conecten con Dios. Este es el reino de Dios. Oye, practica y conquista. Gracias, Señor, por tu palabra. Y ponemos delante de ti el corazón presto a oír, el corazón presto a practicar, aunque quizás no lo sintamos siempre, pero por fe. A veces tenemos que dar un paso de fe. Tu palabra lo dice, tu iglesia apoya, vamos. Espíritu, muéstramelo. Y a conquistar. Enséñame a ver, muéstrame las cosas que se están conquistando. Y también, Jesús, muéstrame hacia dónde seguir conquistando, porque quiero ser útil en tus manos. Queremos como iglesia ser útiles en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Me gusta tener un momento de aplicación de lo aprendido. Y en esta ocasión se me ocurrió de esta manera. ¿Qué tal si nos juntamos en pequeños grupos de 3 personas? Vamos a dedicarle 10 minutitos, luego ya hacemos anuncio, ofrenda. Pero sí me gustaría que te juntaras con 2 personas más que no son de tu familia o de tu cercanía, amistad muy profunda. Y simplemente, bueno, intenta responder a estas 2 preguntas. De lo que hemos escuchado, ¿qué aplicaste que funcionó? Si llevas muy poquito viniendo a la iglesia, pues algo que has escuchado quizás en tu iglesia de origen o por la palabra o lo que fuera. Y la segunda, ¿qué crees de lo que has oído que podríamos afinar? Porque quizás hemos descuidado para aplicar con mayor peso. ¿Os parece? ¿Sí? Pues